todos los apellidos, todos, sin excepción, son muy importantes. Y todos tienen un porqué y un para qué. Y todos son necesarios. Y muchas de las veces nuestros apellidos, algunos los ensalzamos más, pero otros los negamos y no queremos saber de ellos, ¿no? Y si realmente las personas deseamos sanar, necesitamos reconocer cuáles son nuestras carencias. Esa carta que fue tan como una botella en el agua, que no sabía si iba a llegar o no iba a llegar, tenía un sentido. Pero el sentido mayor y que afirmamos en ese momento es que nuestros ancestros nos estaban guiando y respaldando para unificar y para crear y construir nuestra historia. Ella la empezó a construir en Estados Unidos, toda la historia de los O'Connor que quedaron en Estados Unidos, y yo reconstruyendo la historia en México de todos los que nos quedamos en México. Que creo que los seres humanos debemos de aprender a reconocer qué hubo detrás de mí, y no nada más de mí, sino de todo mi linaje. Si yo no reconozco mis monstruos, yo no puedo sanar jamás. Nosotros nos desesperamos, pero la vida nos va llevando a los tiempos y a los momentos y nos damos cuenta que la vida es perfecta, los tiempos son perfectos. Nosotros no somos nada pacientes ni estamos dispuestos a esperar. Bienvenida a Mujer, mi mejor versión, el podcast donde hablamos sin filtros, sin frases de taza de café y especialmente hoy. Hoy quiero que charlemos con muchas ganas de que nos reconciliemos, de que te reconcilies contigo, con tu reflejo y con ese apellido que tal vez te cuesta pronunciar, explicar o incluso aceptar. Te invito a ponerte cómoda, respira hondo y si es tu deseo, hasta tómate un rico whisky, porque hoy vamos a hablar de algo que muchas evitamos, la historia que traemos puesta, pero que nadie nos enseñó a leer. Esa historia que te puedo jurar no está en TikTok, ni en el tutorial de Sana tu linaje en 21 días. Está tal vez en las fotos borrosas, en los silencios familiares, en los papeles que nadie por ahí ha esculcado, en ese apellido que suena extranjero, pero que se te mete hasta en los huesos. Hoy me acompaña alguien a quien quiero mucho y admiro profundamente, Elvia O'Connor Alvarado, docente universitaria, jubilada, quien impartía, entre otras materias, epistemología. Sí, esa materia que, hombre, suena trabalenguas, pero que en realidad te enseña a hacer las preguntas que de verdad importan. Y ella se las hizo. Ella es autora de un libro donde rastreó el origen de su familia. Miren, Elvia no esperó a que le llegara un correo tipo tus antepasados en oferta solo por hoy, ni se inscribió a un curso express de Descubre tu linaje en 5 pasos con péndulo y no sé, cacao ceremonial. No, amigas del alma, ella se puso en modo detective, investigó y escribió. Y cuando ya tenía la historia clara con nombres, con fechas, con emociones, entonces sí, se fue a Irlanda a encontrarse con los suyos, pero no como una turista con filtro de duende, no, sino como una mujer que sabe perfectamente de dónde viene y que ahora por fin tiene con qué contarlo. Así que prepárate, porque este episodio te va a dar ganas de escarbar, de preguntar y tal vez de reconciliarte con eso que llevas cargando. Aunque no le hayas puesto nombre todavía, a veces lo sigues cargando. Elvia, qué gusto tenerte aquí en este reencuentro, ahora sí que de universitaria y ambas jubiladas. ¿Cómo has estado, Elvia? Gracias, Rocío, por la invitación. Me siento súper emocionada, estoy muy contenta, muy satisfecha. Los años no pasan de embalde, pero los días, cada día se vuelven más intensos y con nuevas emociones para vivir. Oye, Elvia, fíjate que en este emprendimiento que tengo, que es el movimiento de Mujer, mi mejor versión, que es un movimiento encauzado a empoderar, pero empoderar en el alma, empoderar en la salud a mujeres con juventud acumulada, como tú y como yo. Sí, claro. En este movimiento de Mujer, mi mejor versión, pues tenemos muchas mujeres que nos conocen, otras no tanto, y otras que estoy segura nos encantará algún día puedan escucharnos si es que el mensaje que tenemos para ellas
es el mensaje que el universo y la vida les depara escuchar. Así que me encantará, Elvia, si compartes con nosotros esa parte que tú quieres que el mundo sepa de ti. ¿Qué te gustaría que hoy conocieran de quién es Elvia ahora? Desde esta trinchera ya de docente jubilada, ¿quién es Elvia para el mundo? Sí, bien, pues en esta trinchera, una nueva trinchera, una satisfactoria trinchera, Elvia es una mujer que se siente más empoderada, amparada, satisfecha, y claro que cada día trae nuevos retos y que creemos que tenemos todo controlado y que porque vamos avanzando creemos que la vida ya está estable, pero pues no, la vida nos va dando más aprendizajes, más enseñanzas, pero estamos aquí fortalecidas con todo lo que ya hemos avanzado, pues para poder lograr grandes satisfacciones. Wow, Elvia. Y además, pues conociéndote como te conozco, con esa bella energía que irradias, tus compañeras, tus compañeros, a mí que me diste la oportunidad de, yo así te considero, de tener una amistad más entrañable, pues siempre hemos tenido los mejores comentarios de ti. ¿Qué significa, Elvia, de ser maestra de epistemología, pero también de expresión, ¿verdad? Corporal y oral, que fuiste en su momento? ¿Qué significa? Pasar de enseñar a pensar en este momento, pensar en ti misma y pensar además cómo transmites tu propia historia. ¿Qué significa para Elvia, la docente, Elvia, la abuelita, Elvia, la universitaria, Elvia, la buena hija? ¿Qué significa eso? Nos llevaste de la academia y ahora lo usas en ti. Sí, siempre he dicho que debemos de ser congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Y cuando llegó en mi vida, en algún momento, epistemología, estudiar epistemología significó realmente darle sentido a la vida. No podía yo enseñar cosas sin saber dónde las aplicaba o cómo las aplicaba. Por ende, se vienen a empalmar esta inquietud de la investigación de nuestros ancestros y algo me tenía que enseñar epistemología donde yo podía comprender el conocimiento empírico, que es el conocimiento vulgar que el día a día tenemos todos los seres humanos. Teníamos que darle ese fundamento y teníamos que darle realmente ese sustento científico, y fue la epistemología la que me viene a decir, a partir de todas estas teorías, a partir de todos estos caminos, a partir de todo este aprendizaje, pues aquí es donde se emplea realmente la vida como lo que significa vivir la vida en sentido. Y bueno, epistemología para mí desarrolló totalmente un soporte para poderle dar sentido a toda esta investigación, que después ya no le llamé investigación como tal, porque se convirtió realmente en un agrado, un mandato de realmente saber dónde venía todo ese linaje por esa sanación, no por mí, sino por todos los que están involucrados en esta parte, ¿no? Y por el otro lado, bueno, ahora el que yo soy realmente abuela, el que pues soy ya una madre con mis hijos ya grandes y que ahí están, me doy cuenta que ellos también se fundamentan y se fortalecen a partir de todo este crecimiento y a partir de toda esta historia, ¿no? Pero sobre todo, el encontrarle sentido a la vida, a pesar de todas las situaciones complejas, pues realmente eso nos lleva a vivir unificados. Pues definitivamente, porque como tú hablas de la congruencia, y una cosa es eso, ¿verdad? Una cosa es explicar la teoría del conocimiento y otras cosas, y otra llevarla a la propia vida de uno, ¿no? Sí. A tratar de conocerse más allá del acta de nacimiento, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Ay, oye, Elvia, ¿qué fue lo primero que despertó tu curiosidad sobre el linaje de los O'Connor? Cuando uno está siempre atento a su sentir, siempre sabes que te hace falta algo, y más cuando estás joven, cuando tienes una adolescencia, siempre hay algo que te dice, falta algo dentro de ti. Y bueno, dentro de mí sentía siempre la necesidad de saber cuál era mi raíz, cuál era mi origen.
Si bien pues mi apellido es un poquito distinto, vamos a decirlo aquí, pero algo me marcaba, algo me decía que tenía que ir más allá de las letras. Y bueno, tengo la fortuna de que en el año 2000 hay un pretexto donde yo retomo toda este camino de investigar sobre la familia, donde justamente familiares americanos que se quedaron en aquel espacio, en aquel entonces, ellos retoman y buscan a la familia O'Connor de México, y ellos lo hacen a través de una carta buscando a la familia, que dónde estaba la familia O'Connor aquí en México. ¿Tú la recibes la carta o cómo llega a tus manos, Elvia? Llegaron a la casa de mis padres, ahí es donde retomamos esa carta, y bueno, yo al leerla, que me sentí muy emocionada, todos estábamos muy emocionados al ver esa carta, pero al momento de ver el contenido de la carta, pues fue un poquito decepcionante y frustrante. ¿Por qué? ¿Qué pedían o qué? ¿O no querían nada con ustedes? No, porque realmente ellos querían saber más de la familia y lo poco que tenían había sido escrito justamente años atrás y no sabían más de la familia, ¿no? Entonces, perdón, cuando llega esa carta, hacen preguntas muy precisas que todavía ahorita muchos nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A qué nos dedicamos? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo es que llegaron? Y tantas preguntas existenciales de nuestros antepasados que realmente son vacías, no hay esa información. Y bueno, yo decía, pues lo único que yo conozco es mis padres, mis hermanos, algunos familiares muy cercanos, y ahí párale de contar, ¿no? Y entonces sentí un poco de vergüenza porque dije, ¿cómo voy a contestar algo que no sabemos? Porque realmente los que estaban también cerca de mi entorno desconocían mucha de la información. Así que fue ahí que me motivó a escribir, presentarme principalmente que la carta estaba en buenas manos, que sí había llegado con familiares de aquí de México y que bueno, yo desconocía mucha de la información, pero que la empezaría a reconstruir. Y fue así como inicié. ¿Les escribes, o sea, a mano, por correo ordinario, o ya los buscas a través de alguna red, no sé, correo electrónico? ¿Cómo fue? Bueno, en ese entonces empezaba el correo electrónico, era lo máximo de lo máximo. Y empezamos, bueno, yo creé una cuenta, yo no sabía todavía cómo usar el Hotmail, ni mucho menos enviar correos, ni archivos, ni nada, pero bueno, dije, tengo que hacer algo. Lo importante es que no me paralicé con el miedo, no me frustré con toda esa situación y fui a buscar a alguien que me orientara y me asesorara cómo yo utilizar las redes tecnológicas, porque era la única manera que me podía comunicar con ellos, porque lo único que venía era un correo electrónico ahí de contacto. Entonces fue la única manera. Antes de esa comunicación y después, ¿hay algo que te brincó? Porque pudo haber quedado incluso, ok, recibimos una carta, una charla de sobremesa, no sé, tu mamá, tu papá, todos hablando del tema, que si la tía fulana, que la tía de la tía, y pudo haber quedado ahí, ¿no? Pero cuando haces ese contacto, ¿cuál es el antes y el después de ese momento, Elvia? Bueno, estamos hablando ya de 25 años que ya pasaron. En ese entonces, en ese año 2000, pues claro que fueron muchas emociones muy interesantes, muy agradables, pero también muy frustrantes porque nosotros lamentablemente no tenemos esa cultura de guardar archivos, de guardar incluso pues fotografías o historias. Muchas de las cosas carecemos, por lo tanto decía, eso será muy difícil de reconstruir. Pero sí, todos dijeron, pues sí, está muy interesante, será muy bonito, qué bonito, pero es muy complicado, ¿no? Es olvidarlo. Sí. Y realmente yo me daba cuenta que muchos no tenían mucho interés de avanzar, y no porque no lo quisieran hacer, sino porque las complicaciones también se derivan a las responsabilidades que tenemos en ese momento, ¿no? Que trabajamos, que tenemos muchos ejercicios dentro de la sociedad, y no es posible dedicar tanto tiempo a esta parte. Te escucho y pienso que muchas personas creemos que nuestro origen va hacia
el municipio donde somos, nada más, la colonia en la que pertenecemos, pero no cabe duda que a través de esto que tú nos estás mostrando que hiciste, tal vez es un buen momento para reflexionar en que somos, a partir de lo que ha ocurrido muchos siglos atrás de nosotros, a través a lo mejor de movimientos de migración que ha habido para que alguien llegara acá, a través de muchos legados que a veces ni siquiera se han esculcado, y que esa es nuestra esencia, ¿no? Y que no ocupamos tal vez ser O'Connor para voltear a ver lo que hay con nosotros. ¿Cómo fue entonces ese proceso de escritura? ¿Por qué decidir, ok, ya lo investigué, no sé, lo voy a compartir, voy a trasladarlo a los familiares que mostraron interés? ¿Por qué trasladarlo ahora en un libro? ¿Cómo fue ese proceso y por qué se traslada un libro, Elvia? Sí, mira, Rocío, la verdad es que tenemos algo que reconocer todos los seres humanos, que todos los apellidos, todos, sin excepción, son muy importantes y todos tienen un porqué y un para qué, todos, y todos son necesarios. Y muchas de las veces nuestros apellidos, algunos los ensalzamos más, pero otros los negamos y no queremos saber de ellos, ¿no? Por la razón que sea, pero necesitamos observar y recibir la información para poderle dar un sentido a esta información. Y si realmente las personas deseamos sanar, necesitamos reconocer cuáles son nuestras carencias. Por ello, para mí, mi apellido, bueno, es un apellido que yo quiero muchísimo, admiro mucho este apellido y más después de que toda la construcción de él, no nada más el apellido como letra, sino como la historia, porque tuve que ir a reconocer la historia de todo esto. Por ello, el escribirlo para mí es invaluable, porque es la única manera que al escribir puedes dejar una herencia, y no nada más para los tuyos, sino para, tú lo sabes más que yo, escribir significa un gran poder, un gran tesoro. Entonces, para yo poder atesorar esta herencia, yo necesitaba escribirla y necesitaba poner y plasmar no los nombres de quién pertenezco o cómo pertenezco, sino a qué se dedicaron cada uno de ellos. Sí, porque efectivamente, ¿no? Escribir no es solo juntar palabras, sí, ¿verdad? Escribir son emociones y muchas cosas más. ¿A quién sentías que le hablabas cuando escribías, Elvia? ¿Te hablabas a ti? ¿Le hablabas a esa persona, a ese familiar que ni siquiera conocías? ¿A quién le hablabas cuando escribías? Para muchos, quizás el poder hablar lo que voy a decir, quizás es un poquito dudoso o incierto, no lo sé, pero cada vez que yo escribía, no estaba sola. Siempre estaba esa esencia de todo ese linaje que me respaldaba y había que escribir y hablar de todo ello. Lo cierto es que yo comprendí que tenía que darle ese orden a a estas ideas, a todos estos hallazgos, a todos estos encuentros, porque tuve que ir a buscar a cada uno de los familiares aquí en México. De hecho, cada uno de los familiares tenía que yo hacerles saber cuál era ahora el mandato. Ya no era el deseo de Elvia, sino el mandato de construir nuestro propio linaje. Todos participaron, todos se integraron muy bien. Pudimos compartir muchas de las historias. Es ahí donde fuimos construyendo a través de las narrativas de cada uno, cómo fuimos construyendo la historia de cada miembro de la familia O'Connor aquí en México. Y eso me conllevó a poder comprender primero, como primer base, la familia de aquí de México, para ahora sí yo hacerle frente. En el año 2015 yo viajé a Iowa, a Muscatine, Iowa, donde ahora sí me entrevisto con Katy Doyle, que es quien escribió aquella carta después de 15 años. Entonces, después de esos 15 años, yo pude estar sentada frente a frente con Katy, dialogamos sobre todo lo que se había reconstruido, que ahora sí le tenía yo, todas esas preguntas ya tenían respuesta, que todo eso estaba ahora sí fundamentado, realmente dándole un lugar, ¿no?
Y bueno, en esa entrevista con Katy Doyle en Iowa, realmente ella quedó muy satisfecha en el sentido de que esa carta que fue tan como una botella en el agua, que no sabía si iba a llegar o no iba a llegar, tenía un sentido. Pero el sentido mayor y que afirmamos en ese momento es que nuestros ancestros nos estaban guiando y respaldando para unificar y para crear y construir nuestra historia. Ella la empezó a construir en Estados Unidos, toda la historia de los O'Connor que quedaron en Estados Unidos, y yo reconstruyendo la historia en México de todos los que nos quedamos en México. Y entonces nos dimos cuenta que el mundo espiritual, nuestros ancestros, nuestra energía, ahí están y siguen acompañándonos, ¿no? Entonces le dimos ese fundamento y esa fortaleza. Y vuelvo a repetir, epistemología me lo vuelve a reafirmar cuando empezamos a analizar muchas de las teorías que me avalan toda esta información. Tu libro no solamente es identidad, no es una memoria familiar. Tu libro va más allá porque efectivamente es sanar, es tal vez incluso, y ambas creemos en el tema de las energías, la parte espiritual. Seguramente muchas personas van a resonar también con estos temas cuando ya hemos tenido otro tipo de vivencias que decimos, sí, cuando escribo puede parecer esto, no es que esté esta señora, sino hay otras cosas más. ¿Crees que además de todo esto que te he dicho de tu libro, pudiera haber sanado deudas pendientes con algún ancestro? Definitivamente. De hecho, toda la construcción de la línea familiar se sanaron todas. Y lo digo porque cuando empezamos a reconstruir y a darle ya ese orden en el libro, lo hicimos por capítulos, nos dimos cuenta cómo íbamos reconociendo las situaciones que laceraron a las familias y cómo hubo situaciones también que unificaban a las familias y cómo hubo situaciones que nos generaban mucha crisis, incluso abstinencia por saber de ellos. Entonces, todos estos reconocimientos que creo que los seres humanos debemos de aprender a reconocer qué hubo detrás de mí, y no nada más de mí, sino de todo mi linaje. Tengo que empezar a reconocerlo. Si yo no reconozco mis monstruos, yo no puedo sanar jamás. ¿Por qué? Porque ni siquiera sé que existe el monstruo, solamente sé que algo está ahí, ¿no? Y entonces cuando vamos reconociendo todas estas historias, cuando le vamos dando orden, cuando vamos perdonando, cuando vamos aceptando seres que no podíamos ni siquiera nombrar su nombre, bueno, también hay que reconocerlos porque todos son parte de la unificación, todos son parte del centro y ese centro se llama amor. Por ello no podíamos quedarnos fuera. Y de que se sanaron, pues sí, se sanaron todos porque tuvimos, gracias a todos estos encuentros, tuvimos encuentros familiares, de hecho nos seguimos reuniendo, lo hacemos el día de San Patricio, en marzo, unificamos al menos un día, si no es que podemos el fin de semana estar la mayoría o los más que puedan, siempre a reencontrarnos para decir aquí estamos, ya no estamos perdidos, ya no estamos sin sentido, ya todos los O'Connor que existimos aquí en México somos de la familia. Entonces, ese reconocimiento ha sanado porque ahora sí nos encontramos y hacemos estas interacciones familiares. No hay resentimientos, creo, hasta ahorita. En esa búsqueda de tener elementos para escribir estos, bueno, es un ejemplar, pero hoy me sorprendes porque traes otro ejemplar, ¿verdad? Que yo desconocía. Es el que tú hiciste, ¿me dices? Sí. No sé si quieras un poquito platicarnos de él, pero también veo que acá traes una compilación. Sí. Ojalá nos compartieras qué se encuentran en estas compilaciones y en tu libro propiamente también. Sí, bueno, son estos dos libros. Este es el mío. Y bueno, lo obtuve en Irlanda, en el viaje a Irlanda, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema, y ahorita les explico.
Y bueno, cuando yo llego a Irlanda, yo presento mi libro, donde para mí lo importante no era ya nada más tener mi nombre, mi fecha de nacimiento y algunos pues la fecha de defunción, ¿no? Eso para mí era muy, muy importante, pero muy vacío, porque nada más me hablaba de nombres. Este libro justamente es la recopilación de el árbol genealógico, pero no nada más de los de México, sino de todos los que estamos en el mundo, donde se dispersaron los ancestros. Y bueno, en este libro se reconoce realmente, también científicamente, con pruebas de ADN, con fotografías, con actas de nacimiento, etcétera, que todos los que están aquí pertenecen al mismo linaje. Yo tengo nada más prácticamente 200 años en este libro de historia, pero este libro habla de 500 años. Entonces habla desde dónde nació los O'Connor, ¿no? Y bueno, es de Irlanda, y de Irlanda se distribuyeron a lo que viene siendo Australia, Estados Unidos, México, y bueno, también en Perú hay una línea que estamos también ahorita en investigación para integrar a los de Perú, también en esta línea de los O'Connor. ¿Aquí el primer O'Connor llega a Caponeta o a dónde? No recuerdo, por No. ahí. ¿Dónde llega el primer O'Connor? El primer O'Connor es Jeremías O'Connor. Él llega a Estados Unidos. Él tiene una historia grandiosa que luego tendremos otra entrevista para hablar nada más de él. Pero bueno, él llega a Estados Unidos de Irlanda en 1843, 45, en estas fechas, se mueve ahí en Estados Unidos. Y bueno, él de ahí viaja a California estaba la fiebre del oro, que era muy típico y era una manera muy atractiva. Ahí conoce a los Barron y Forbes y lo invitan a trabajar a México. Entonces, él acepta la invitación, como también tenían sangre irlandesa, los Forbes. Ellos deciden invitarlo, se viene aquí a México, llega aquí a Jalisco, Nayarit, y lo invitan a volverse administrador de haciendas. Aquí es donde empieza él a trabajar en las haciendas. Aquí se casa, conoce a la que también es nuestra gran abuela, y bueno, de ahí nace el apellido O'Connor Navarro, que se casan aquí en Jalisco, Nayarit. Nos has comentado hace un ratito que, bueno, tuviste primero un encuentro en Estados Unidos, ¿no? Con quien envía la carta, pero después te dispones, y lo acabas de decir, a viajar a Irlanda. ¿Cómo fue? Cuéntanos, compártenos, ¿cómo fue ese primer momento cuando ya te vistes en Irlanda de entrada? Grandioso fue, y esperemos que volvamos a ir todos. Claro. Bueno, cuando yo viajé a Iowa, fue en el 2015, y ese viaje no fue otra cosa que también hay unas palabras que me encanta cuando la dicen. No es lo mismo viajar a un país de turista a que viajes a un país con tu familia. Y me encantó mucho porque fue ese reencuentro que tuvimos con ellos, y estando ahí pudimos cerrar el ciclo de los familiares de Estados Unidos con los de México. Pudimos aclarar todas esas inquietudes y esas dudas de aquellas cartas que llegaron aquí a México en esa relación estoy hablando de 1853, 1920 más o menos. Ahí es donde se cierra y se pierde la información. Y entonces, el que yo estuviera ahí en Iowa, yo cerraba el capítulo de dos hermanos, que era Jeremías O'Connor con William O'Connor, y ahí cierran ellos prácticamente esa unificación, porque ya no se volvieron a ver nunca, y estaba ese dolor y esa sensación de qué pasó. Bueno, yo regreso, por eso Katy también buscaba, porque tenía que cerrar ese ciclo de esas heridas que estaban ahí. Se cierran esas heridas, se reconocen las familias, se integran en las nuevas historias, y entonces es cuando ya tendríamos que ahora viajar justamente a Irlanda, porque Irlanda era una invitación que nos hace Patrick O'Connor, de ahí de Irlanda, justamente para presentarnos como familias, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que hicimos
en cada país, ¿no? Así que ese encuentro con los familiares en Irlanda, pues fue lo más grandioso que me pudo pasar, que pude vivir. Regresar a casa es una sensación extraordinaria y yo creo que cualquiera que no viva en su casa o en su país sabe lo que significa regresar, ¿no? Así que yo estar en Irlanda con la familia, pues fue algo grandioso porque también fui a cerrar un ciclo. Yo tenía muy en claro que no iba nada más de paseo o de turista a ir a conocer, porque pues quería conocer todo eso, ¿no? Pero lo que sí ya tenía muy en claro es que iba a cerrar un ciclo. Y ese ciclo era hablar de que Jeremías, a pesar de que ya no regresó a Irlanda, estaba yo regresando, dándole respuesta con toda su historia. Entonces, definitivamente hubo entonces hasta una sacudida espiritual, me imagino algo muy simbólico, ¿no? Porque, como tú lo dices, no nada más fuiste, más bien no fuiste como turista, sí, que siempre ayuda a conocer, ¿no? Y no fuiste nada más seguramente con la familia, fuiste a la tierra de tus antepasados, y eso, pues son palabras mayores, ¿no? Sí. O sea, ya me imagino eso. Después de escribir entonces el libro y de hacer ese viaje, Elvia, ¿cómo cambió tu manera de verte a ti misma? Definitivamente mi vida cada día fue cambiando, pero el hecho que cuando ya yo regresé de Irlanda, hay un dato curioso, cuando estábamos allá en Irlanda, yo estaba para el mes de septiembre. Jeremías, que es mi ancestro principal, él nació el 6 de octubre. Yo cuando ya venía de regreso, él estaba cumpliendo un aniversario, estamos hablando de 200 años. Entonces, cuando yo estaba ahí presentando el libro, ellos recordaron y retornaron, de que cómo la vida, y ahí es la parte mágica, cómo la vida, nosotros nos desesperamos, pero la vida nos va llevando a los tiempos y a los momentos, y nos damos cuenta que la vida es perfecta, los tiempos son perfectos, nosotros no somos nada pacientes ni estamos dispuestos a esperar, pero tampoco estamos dispuestos a esforzarnos a vivir y a encontrar, a ir más allá, a dedicar ese tiempo para darle este sentido, ¿no? Pero bueno, justo a 200 años yo me encuentro en la isla justamente de su natalicio y ellos esa parte lo admiraron mucho. Incluso hay una frase que viene a mí que me dice, ¿usted sabe lo que significa que usted esté aquí en este momento? ¿Sabe lo que implica el que usted haya vuelto aquí con toda la información que estaba aquí plasmada en el libro? Claro que en mi interior lo sabía y yo sabía que yo había ido a cerrar un ciclo de dolor. Y ese ciclo de dolor no fue otra cosa que mi ancestro salió de la isla muy joven, de 24 años aproximadamente. Él sale de la isla, pero sale con mucho dolor. Y sus padres que se quedaron ahí y sus abuelos y toda su familia de ese momento quedaron con mucho dolor. Y no nada más por él, sino por todos sus hijos que habían salido de la isla, como ya lo hemos dicho. Unos se fueron a Australia, otros se fueron a Islandia, otros a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y entonces se quedan con mucho dolor ahí, porque ellos sabían que cuando alguien salía de la isla jamás lo volverían a ver. Entonces yo regresar y decir que él hizo todo lo que hizo en esta construcción que aquí está en este libro, toda su historia, ellos dicen, valió la pena salir, pero valió la pena el que tú regresas. Ay. Porque justamente cerramos ese ciclo de dolor y dice ahora ellos, porque también visitamos los cementerios donde están los padres de Jeremías, que es nuestro ancestro, y también visitamos, ahí están también las familias que son abuelos. Entonces, este linaje no nada más se concentra en los de México, sino que centramos una sanación de hasta 8 generaciones atrás. Y es increíble, por eso sí vienen las sanaciones. Claro. Elvia, tengo el gusto de conocer, tal vez no con mucho trato, a tus 2 hijos,
arquitecto, a tu niña, bueno, ya no niña, con una sensibilidad muy especial artística, ahora tienes nietos, no sé qué venga después. ¿Qué te gustaría que tus descendientes recordaran de ti y de esta búsqueda que has estado haciendo? Pues al día de hoy estoy muy satisfecha, muy contenta conmigo misma por todo lo que se logró, todo lo que se hizo. Vuelvo a repetir, porque es la herencia que les puedo dejar principalmente a ellos, pero a toda la familia O'Connor, todo el que pertenece en sangre a la familia O'Connor, porque también hay esa parte que dicen, yo ya no llevo el apellido, pero llevas la sangre, y llevamos la sangre de todos nuestros ancestros. Entonces, me gustaría que me recuerden siempre como, imagino que yo recordé ahora, hace 200 años, a mi tatarabuelo. Esperemos que a mí me recuerden en 200, 300 años y sigan recordando que tienen una abuela que hizo una construcción de herencia de nuestras raíces y nuestra historia. Dicho está, hecho está, querida Elvia. Oye, pues este programa es de ambas en este momento y no sé, vamos a intercambiar qué te parece de roles. Vamos a hacer una dinámica y bueno, pues llegó tu turno. No sé si quieras ahora tú hacerme una pregunta a mí. Pues más que preguntarte, yo quiero felicitarte porque has crecido de una manera grandiosa, al menos mi corazón está gozoso de tu amistad, de tu presencia siempre, y el que tú estás sosteniendo, porque así lo veo, sosteniendo a las mujeres en procesos de vida muy complejos que son de los 40 y más, ya no voy a decir, nos sostienes, esa energía tuya, esos caminos que estás retomando, los tonos que tomaste, yo observo tus colores, observo todo ese cambio que estás haciendo para nosotras, fortalecernos. De verdad que más que preguntarte, yo te admiro. Yo te admiro, siempre te tengo en mi corazón. Gracias, igualmente. Y bueno, tendríamos, dijeras tú, que hacer otro programa para yo dar constancia de todo lo que ha representado Elvia en mi vida, en mi caminar, y cómo efectivamente la universidad, propiamente la Universidad Autónoma de Nayarit, es tan dadivosa, sí, que nos ha otorgado para mí uno de los mejores regalos, que es tu amistad. Bueno, pues vamos a cerrar este programa, Elvia, ¿no? Esta conversación, porque tú y yo afortunadamente sí hemos tenido la ocasión para conversar de muchas cosas y no me quiero despedir sin antes preguntarte, ¿qué le dirías a una mujer que siente tal vez que su historia familiar es un enredo? Porque puede haber quien diga, no, es más, yo ya no quiero saber. Sí. ¿Qué le dirías tú? Pues le diría que no se quede con su frustración, que reconozca cuál es su enredo para empezar, para que empiece poco a poquito a desenredarse. Muchas de las veces no nos atrevemos, sobre todo las mujeres, a reconocer todo lo que hay detrás por todo el dolor que implica, ¿no? Pero también las mujeres tenemos una capacidad tanto de amar como de enfrentar las situaciones, que somos las principales en que les podemos regalar las bases a nuestros hijos, sobre todo a nuestra descendencia que ahí está esperando que nosotros reaccionemos en el amor, en el conocimiento, no nada más en lo que yo creo o porque yo soy así y detengo todo, ¿no? Creo que todas las familias, por más caóticas que seamos, es lo que nos sostiene, para bien o para mal nos sostienen. Pero, en mi opinión, después de tanto aprendizaje, creo que no existe ni el bien ni el mal. Simplemente son conocimientos que nos unifican y que nos llevan a aprender cada día para lograr la transformación. Y es lo único que puedo decir. Gracias por tanta generosidad. Antes de despedirnos, les voy a contar algo más.
Cuando Elvia volvió de Irlanda, no solo regresó con historias, con conexiones, con capítulos familiares. También me trajo esto, aquí lo tengo, ¿sí? Este whisky irlandés. Y hoy lo siento así, como que si Irlanda a través de esta bebida hoy me dijera, toma, esto es fuerte, esto es cálido, esto es auténtico como tu linaje. Así que no podía cerrar este episodio sin hacer lo que corresponde, brindar. Vamos a brindar, nunca lo hemos hecho en ningún capítulo, así que brindo por ti, querida Elvia, brindo por ti, por seguir haciéndonos preguntas que nos empoderen. Brindo por todas esas mujeres que están escuchando esto y que tal vez con esto se vayan a animar a empezar a preguntarse precisamente de dónde vienen. Brindo por las abuelas, por todo lo que las hijas a veces andan buscando, por todos esos apellidos que tal vez pesan, pero también por esos apellidos que nos sostienen. Así que, pues salud. Salud. Salud en este whisky. Y a ti, mujer, que estás del otro lado, si hasta este momento, como siempre te lo digo, no te lo has dicho, permíteme que yo te lo diga. Mujer, te amo con locura y te admiro un montón. Esto fue Mujer, mi mejor versión. Nos escuchamos pronto. Y esta vez, ojalá con un apellido que te abrace y no que te pese. Nos vemos en el siguiente whisky, en el siguiente programa. Salud.